En esta ocasión vamos a hacer el desarrollo de un tutorial en el que vamos a conectar una base de datos con un formulario. Básicamente lo que vamos a hacer es conectar una base de datos de SQL Server con una aplicación en visualbasic.net. Entonces la pregunta es cómo hacemos para llevar la información de esta base de datos a nuestro formulario para que sea desplegada. Entonces en visualbasic.net vamos a hacer uso de algunos elementos de la plataforma ado.net, del acceso a datos, y vamos a hacerlo en esta ocasión a través de los wizards para facilitar las cosas. Entonces básicamente lo que vamos a tener es un almacén de datos que vamos a hacerlo con SQL Server, y vamos a utilizar una serie de elementos que nos permiten llevar la información desde este origen de datos hasta los controles de nuestro formulario. Básicamente lo que vamos a tener es un dataset, que es donde vamos a almacenar de manera local la información que traemos de la base de datos. Pues pensemos en el dataset casi como una pequeña copia de nuestra información en la base de datos. Vamos a tener un data adapter, que es el que se encarga de hacer la conexión directamente con la base de datos. El data adapter se conecta con la base de datos y rellena o traslada la información hasta el dataset. Y el binding source, que se encarga de sincronizar los controles que yo tengo acá en mi formulario para visualización y edición. El binding source se encarga de sincronizar todos estos controles con la información que hay en el dataset, y se encarga de que todos los controles estén sincronizados y mostrando siempre los mismos registros. Entonces vamos a empezar por crear nuestra base de datos en SQL Server. Vamos a buscar en SQL Server 2008, SQL Server Management Studio, que es el que nos permite hacer la edición de las bases de datos, y vamos a conectarnos con un servidor. Entonces aquí en el server type vamos a coger el database engine o el motor de base de datos. El nombre del servidor les puede variar. Si yo aquí tengo el nombre de mi equipo en el nombre del servidor, entonces ustedes pueden allá buscar. Le damos clic derecho en el equipo, vamos a trabajar con una base de datos que es local. Entonces se nos va a abrir el panel de control, y en el panel de control tenemos el nombre del equipo. Entonces este nombre del equipo es el que debemos tener para conectarnos con ese SQL Server. En el tipo de autenticación voy a utilizar autenticación de Windows. Esto depende mucho de la instalación y el tipo de máquina en que estemos trabajando. Entonces vamos a utilizar autenticación de Windows, vamos a utilizar autenticación de SQL Server. Entonces, si usamos autenticación de SQL Server, vamos a necesitar el login y el password con el que haya sido instalado. Vamos a usar autenticación de Windows. Esto puede variar dependiendo de la máquina que ustedes estén. Y vamos a darle aquí conectar. Entonces una vez se conecte, del lado izquierdo nos va a aparecer el explorador de objetos. Entonces el explorador de objetos nos va a mostrar el nombre del servidor al que estamos conectados y una serie de carpetas, de las cuales nos interesa la carpeta de las bases de datos. Pues si desplegamos la carpeta de las bases de datos, vamos a tener aquí varias bases de datos que yo ya he creado. Esto también puede variar dependiendo de cómo haya trabajado con el SQL Server en la máquina en la que ustedes estén. Entonces vamos a crear una nueva base de datos aquí. Entonces vamos a darle clic derecho, nueva base de datos, y vamos a ponerle un nombre a esa base de datos. Entonces, en esta ocasión vamos a trabajar con una base de datos de ciudades. Vamos a poner aquí ciudades de... Basta con colocarle por ahora simplemente el nombre de la base de datos y le vamos a dar OK. Entonces aquí se nos ha creado la base de datos de nombre ciudades DB. Ahí están mis bases de datos, ciudades DB. Si yo extiendo esa base de datos, voy a tener otra serie de carpetas, de las cuales por ahora solamente nos interesa la carpeta de tablas. Entonces esta carpeta de tablas es la que va a contener todas nuestras tablas de la base de datos, y ahí vamos a empezar a generar las tablitas de nuestra base de datos.
Entonces vamos a darle aquí en las tablas, clic derecho, nueva tabla. Y vamos a empezar a ubicar entonces los campos que contiene esa tabla. Entonces vamos a empezar por ubicar un ID para la ciudad. Entonces vamos a darle aquí ID ciudad, un nombre para la ciudad, vamos a poner el número de habitantes de la ciudad y el país al que pertenece la ciudad. Vamos a decir que esta es nuestra llave principal y vamos a poner aquí que es un campo de identidad para que sea un campo autonumerado único. Vamos a poner aquí que es un campo de identidad y vamos a poner algo de información en esa tabla. Vamos a guardarla, tabla ciudades, y le vamos a dar clic derecho a la tabla, editar primeras 200 filas. Entonces vamos a poner aquí algunas ciudades. Y podemos ya cerrar entonces el SQL Server y pasarnos a trabajar con Visual Basic. Ya tenemos lista nuestra base de datos, vamos a dejarla por ahora ahí con una sola tabla y vamos a pasarnos entonces al Visual Basic para trabajar con esa base de datos. Bien, entonces vamos a cerrar este SQL Server. Si queremos en algún momento lo podemos volver a abrir, no es necesario mantenerlo abierto. Vamos a cerrar el SQL Server y aquí en Visual Basic entonces vamos a darle archivo, nuevo proyecto, aplicación de Visual Basic, Forms Application, buscamos la carpeta donde lo vamos a guardar, voy a dejarlo en esa carpeta y voy a ponerle aquí un nombre del proyecto. Entonces voy a ponerle a esto simplemente un nombre cualquiera. Entonces al generar mi proyecto voy a activar aquí el Toolbox y ahora entonces voy a empezar a generar los elementos para hacer la conexión con mi base de datos. Entonces la idea es conectarnos utilizando por ahora solamente un text box. Entonces vamos a arrastrar aquí un text box. Vamos a poner un nombre a este text box. TXT, nombre, ciudad. Y vamos a hacer el enlace de ese text box con el origen de datos. Entonces vamos a hacerlo a través de los wizards. Pero es importante entender claro los conceptos que hay detrás de lo que ese wizard hace. Básicamente lo que nos va a hacer el wizard es crear estos elementos que tenemos aquí. Crear un data adapter, crear un dataset, crear un binding source, conectarse con el origen de datos y unir ese text box con este binding source. Básicamente eso es lo que va a hacer ese wizard. Entonces la forma más rápida de hacerla sería, vamos a tener las propiedades del text box, darle clic derecho, propiedades. Y en la parte superior hay una que dice Data Bindings. Vamos a extender este Data Bindings y ahí nos aparecen varias cosas. Vamos a enlazarnos a través de la propiedad del texto del Data Bindings. Entonces vamos a extender aquí esta propiedad de texto y como nuestro proyecto todavía no tiene ninguna fuente de datos, vamos a adicionar una nueva fuente de datos al proyecto. Vamos a darle por acá abajo donde dice Add Project Data Source. Vamos a adicionar fuente de datos al proyecto, origen de datos al proyecto. Le damos clic allí
y se nos abre el wizard para escoger una fuente de datos para el proyecto. Entonces vamos a escoger aquí una base de datos, vamos a darle siguiente, vamos a decirle que nos traiga la información a un dataset, vamos a darle siguiente. Esta parte puede variar dependiendo de si ustedes han trabajado ya o no con haciendo conexiones con el Visual Studio. Si es la primera vez que lo hacen, normalmente les va a aparecer, voy a dar aquí nueva conexión. Si no es la primera vez, les va a aparecer esta ventana. Si es la primera vez, les va a aparecer para crear una nueva conexión, ¿sí? Crear una nueva conexión. Incluso les puede aparecer de entrada esta ventanita, ¿sí? Que es la que nos permite escoger cuál es el tipo de fuente de datos que vamos a tener. Entonces podemos escoger, por ejemplo, una base de datos de Access, una base de datos del SQL Server, una base de datos de Oracle, otros tipos de bases de datos. Por ahora vamos a trabajar con Microsoft SQL Server y le vamos a dar OK. Y aquí vamos a escoger el nombre del servidor. Entonces aquí vamos a escoger el mismo nombre que escogimos cuando hicimos el SQL Server. Entonces voy a abrir aquí un momentico el SQL Server. Entonces cuando yo me conecto con el SQL Server, tengo aquí en el server name varios servidores. Entonces yo escogí el primero, Ricardo PC, me conecté en ese servidor y allí fue donde creé mi base de datos. Entonces este mismo servidor que aparece aquí es el que yo debo escoger acá en el nombre de mi servidor. Entonces como aquí no me aparece es un SQL Express, voy a quitarle aquí esa palabra Express, porque la base de datos la conecté en mi servidor que no tiene ese Express, simplemente en la Ricardo PC. Vamos a usar la autenticación de Windows. Si usamos la autenticación de SQL Server, pues debemos usar la misma contraseña que le pongamos acá cuando nos conectamos. Y vamos a seleccionar la base de datos. Que la base de datos en este caso es ciudades DB. Probamos la conexión, ¿sí? Y nos debe decir que la conexión fue exitosa, si así fue. Le damos a aceptar, le damos OK. Fijémonos que por aquí nos ha creado la cadena de conexión. Cuando estemos trabajando por código, esta cadena de conexión tenemos que usarla para realizar la conexión con la base de datos. Entonces ahorita sí vamos a darle siguiente. Vamos a decirle por ahora que no nos guarde la cadena de conexión en un archivo de configuración. Vamos a darle siguiente. Y ahora entonces se nos va a traer la información que hay almacenada en la base de datos. Y ahí ha terminado de traerse la información.